Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto estar con ustedes. Una enseñanza más que Dios nos trae para nosotros como varones ante la situación que hoy se vive en el mundo, donde ya ese carácter, el carácter de un varón, el carácter de hombre, de verdad que se ha perdido en estos tiempos y que necesitamos la dirección de parte de Dios. Enfrentamos situaciones difíciles. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Para qué? Para mostrar ese carácter de varón, ya sea como padre, como esposo o simplemente como varones, como Dios nos ha creado. Que se pueda ver que somos varones que caminamos, que vivimos y que buscamos que se forme en nosotros el carácter de Cristo. Lo que hoy en día se ve, por ejemplo, en muchas congregaciones, es la ausencia de esos varones, como si no les hiciera falta el buscar de Dios, el congregarse, cuando el varón debe entender que el principal responsable en la vida espiritual de su familia, ¿sí?, es él como cabeza del hogar. Ante tantas dificultades, tantas situaciones que enfrentamos o que enfrenta nuestra familia, el varón es responsable de cuidar, proveer, sustentar, de dar esa dirección, de tomar esas decisiones y hasta aconsejar. Sí, necesitamos también la ayuda de la esposa, por eso es ayuda idónea. Pero principalmente al que le ha delegado Dios esa responsabilidad en casa es al varón. Pero ¿qué pasa con esos varones si no tienen la dirección de Dios? ¿Qué vas a aconsejar? ¿Consejos del mundo? ¿Consejos carnales? ¿O si tienes a Dios de la palabra? ¿Cómo, cómo va a aconsejar un varón a los demás de acuerdo a la palabra si no tiene esa palabra? Nosotros mismos como varones necesitamos esa palabra, necesitamos ese consejo, necesitamos esa dirección de Dios a nuestra vida, pero no la buscamos. La mayoría de las veces el varón busca el consejo, la dirección de personas ajenas, de personas de este mundo. Consejo de aquellos que no conocen a Dios, consejo de personas que te dan un consejo de acuerdo al mundo, o algunos que dicen conocer a Dios, pero sus vidas son vidas de desorden. Por eso es necesario que aprendamos como varones de la palabra de Dios, que encontremos ese consejo en la palabra de Dios. Dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 2 al 4: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Queremos recibir esas múltiples bendiciones a nuestra vida solamente en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más conozcamos a Dios, cuando más conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, más vamos a experimentar esa gracia y esa paz que viene de Dios. Cuando hablamos de un conocimiento, estamos hablando de una conciencia, de un entendimiento que resulta de la información que hemos obtenido o que nos ha sido revelada en relación a alguna persona o algún objeto. Cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios, somos equipados, somos preparados y somos llenos de esa revelación de Dios a nuestra vida. Dios nos ha permitido aprender a través del estudio correcto de la palabra, del estudio sistematizado, ¿sí?, el poder caminar correctamente a los ojos de Dios, el poder caminar agradando a Dios. Y aquí en la congregación Dios nos ha dado enseñanzas variadas, correctas, básicas que necesitamos. Hay enseñanzas para jóvenes. Pregunta, varón, ¿te has involucrado en saber qué le enseñan a tu hijo? Que sepas qué le habla, de qué le enseñan, para que tú refuerces lo que se les enseña de acuerdo a la palabra, de acuerdo a las escrituras. Hay enseñanzas para mujeres, hay enseñanza para matrimonios básico que necesitamos en nuestra familia, enseñanzas de familia,
las enseñanzas que Dios nos da a través de un servidor en varones, o las enseñanzas dominicales, debemos entender, ¿sí?, que estaremos mejor cuando permanecemos en ese lugar donde está Dios, que yendo en visitas ocasionales. Los que vivimos en ese santuario, cuando entramos a su presencia, vamos a poder experimentar esa gracia, esa paz que solamente viene de Dios. Si queremos que verdaderamente sea formado el carácter de Cristo en nosotros, necesitamos morar, estar continuamente en su presencia. Cuando hablamos de esa palabra carácter, quiere decir que son las características morales y mentales que definen a una persona. ¿Qué carácter quieres que se forme en ti? ¿Qué carácter quieres que se forme en tu familia? ¿El carácter del mundo? Un carácter lleno de maldad, de egoísmo, de avaricia, de pecado, de rebeldía. En un lugar donde cada uno de los integrantes de una casa vivan como quieren, como se les da la gana, que vivan de acuerdo a lo que les enseña el mundo. Por ejemplo, yo no puedo comprender, no puedo entender una familia donde los padres impulsen o dejen a sus hijos que tomen lo que no es suyo, que vendan sustancias ilícitas con tal de tener dinero, pero es real. Casas donde el hijo o la hija pueda andar, salir con uno, con otro, pueda andar en horas inapropiadas en la calle, menores de edad, que estén en lugares peligrosos y que luego los padres ni siquiera tengan conocimiento de dónde están sus hijos, o hasta permitirles ver cosas totalmente inapropiadas, cosas que pueden pervertir su vida, pueden dañarlos, pueden contaminarlos, y los papás lo toleren y lo permitan. ¿Qué carácter quieres que se forme en tu vida y en la vida de tu familia? ¿O un carácter de acuerdo a los principios de Dios? Donde hay amor, donde hay respeto, donde hay obediencia, donde hay límites, donde se enseñan valores, principios, reglas de vida. ¿Qué carácter quieres que se forme en tu vida y en la vida de tu familia, de tu esposa, de tus hijos? Lo que necesitamos para que se forme el carácter de Cristo en nosotros es a Cristo. Que Él sea el que gobierne completamente nuestra vida. Que seamos o que busquemos ser semejantes a Cristo. Cuando hablamos de ser semejantes a Cristo, se refiere a un proceso mediante el cual los creyentes, ¿sí?, somos conformados de acuerdo a esa semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Principalmente en relación a la obediencia, a la confianza al Padre, y que por medio del Espíritu Santo Dios, ¿sí?, rehace la vida de los creyentes en esa semejanza de su Hijo, quien es colocado delante de nosotros como un modelo de una vida redimida. Primero, tenemos la certidumbre de que Dios ha hecho plena provisión para cambiar nuestra vida. Así como su poder nos salva en primer lugar, también su poder nos da la capacidad de vivir vidas santas, vidas agradables. La provisión que Dios nos da para ser diferentes a como vive el mundo, para que vivamos diferente, tratemos diferente a nuestra familia, hablemos diferente a como hablan los demás, pensemos diferente y podamos vivir una vida diferente, una vida en santidad. ¿Cuál es el orden entonces? Primero la vida que te da Jesucristo y luego la piedad. El Evangelio es poder de Dios para salvarnos de la pena del pecado, de su poder, de la condenación y de la contaminación. Cuanto más y mejor le conozcamos, más nos asemejaremos a Él. Dios nos conoce perfectamente a nosotros como varones. Sabe cuáles son nuestras obras, cuáles son nuestros pensamientos, cuál es la naturaleza que tenemos, que es pecaminosa, sobre todo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 39. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. El que conoce a todos los seres humanos es Dios.
Dios sabe, Dios conoce todo de nosotros, conoce la necesidad que tenemos de Él, de que Él nos rescate de esa forma de vida pecaminosa. Las mismas escrituras nos enseñan también que Dios sabe y conoce quiénes son sus hijos, quién pertenece a su pueblo. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Esa palabra conocido nos habla de una persona que es reconocida, que se reconoce que le pertenece. Es decir, esto que necesitamos ser distinguidos como hijos de Dios, que nos reconozcan, que vean a Cristo en nosotros. El que podamos conocerle a Él es solamente a través del amor que podamos tener por Él. Y para que ese amor esté en nosotros es solamente por medio del amor que Cristo dio por nosotros. Ese amor que mostró al morir en esa cruz por ti y por mí. Entonces, si ahora mora ese amor en nosotros, vamos a poder dar ese mismo amor a los demás. Podemos conocer a Dios y ser conocidos por Él solamente cuando nos parecemos a Él y mostramos ese amor. Dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Él nos conoce, Él sabe quiénes somos, sabe quién le ama, sabe quién le honra. Hoy vivimos tiempos difíciles, donde es difícil distinguir a un verdadero creyente de las demás personas. ¿Por qué? Porque hay una decadencia espiritual, donde la gente no se compromete, donde la gente verdaderamente no se entrega a Cristo. Pero aquí las Escrituras nos dicen que Él conoce a los que son suyos. Él los conoce no solo en el sentido de reconocerlos, sino también en el sentido de aprobarlos y apreciarlos. Somos apreciados, somos aprobados por Él. Por eso ahora nos toca a nosotros conocerlo a Él, conocer a Cristo. El que sigamos la verdad, tenemos la seguridad de que Él no nos va a abandonar. Su verdad nunca cambia y nunca se debilita. Cuando hablamos de un conocimiento en general, ese conocimiento viene también de parte de Dios. Si buscamos un conocimiento fuera de Dios, el que no es de Dios, nos va a conducir al pecado, nos va a conducir a la caída, nos va a conducir a alejarnos de Él. El ejemplo que tenemos en las mismas Escrituras, la caída de Adán y Eva. Ellos tenían un deseo de conocer, pero sin Él, y los llevó al pecado. Los llevó al orgullo, a la rebeldía hacia Dios. Pero si buscamos el conocimiento aprobado por Dios, el que procede de Dios, tendremos la aprobación divina. Dice Proverbios capítulo 2, versículos 3 al 5. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Otro versículo, Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 18. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. ¿De qué nos está hablando? De la sabiduría que viene de lo alto, de la sabiduría de Dios. Podemos ver en los proverbios que tienen declaraciones de gran peso sobre los beneficios de la sabiduría y del conocimiento, como una larga vida, honra, paz, seguridad, tranquilidad. En nuestros tiempos problemáticos, tiempos sin principios, el que podamos vivir con la sabiduría que viene de lo alto nos ayuda a poder traer esas bendiciones a nuestra vida y a la vida de nuestra familia. El conocer verdaderamente a Dios, pero no solamente de forma intelectual, sino como una relación personal, es lo que va a traer bendiciones. El poder conocerle nos ayuda, ¿para qué?
para tener una vida productiva, un matrimonio que honre a Dios, hijos que puedan nacer de nuevo y que sean útiles en este mundo, pero es conociéndole profundamente, conociendo verdaderamente, teniendo una relación personal, porque hoy vemos matrimonios donde se aprecia cierta piedad, pero hijos rebeldes, hijos que no quieren saber de Dios. ¿Qué está faltando ahí? ¿Qué está pasando ahí? No hay el conocimiento de parte de Dios, o ese conocimiento no se ha transmitido a ellos. Dice la palabra también, regresando a la segunda carta a Timoteo 2:19, que tenemos un sello. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce los que son suyos, pero también nos llama a apartarnos de la iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo tiene que apartarse. Si profesamos ser cristianos, debemos probar esa realidad de nuestra confesión mediante vidas de santidad y piedad. El verdadero cristiano no debe tener tratos con la injusticia. Cuando hablamos de un sello, estamos hablando de una marca de pertenencia, de un símbolo de garantía y de seguridad. Entonces, de modo que cuando habla de ese sello en nosotros, es ese fundamento de Dios, ¿sí? Significa la pertenencia a Él, de aquellos que son verdaderamente creyentes. La garantía de que todos los convertidos probarán la realidad de su nueva vida cuando se apartan de esa iniquidad. Dios nos ha dado un modelo a seguir. ¿Para qué? Para hacer lo que Él quiere que nosotros seamos. Y ese modelo solamente es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Debemos primeramente querer glorificar a Dios con nuestra vida. Y entonces debemos darnos cuenta que es la semejanza con Cristo la que nos puede ayudar a hacer esto, glorificar a Dios. Cristo es nuestro ejemplo. Debemos fijar nuestra mirada solamente en Él. Solamente Él nos puede ayudar a ser esos esposos, ese padre, ese varón que debemos ser. No como lo que te ofrece el mundo, sino verdaderamente como Dios quiere que seamos. Varones que agraden a Dios. Dios no nos hace santos en contra de nuestra voluntad, ni que no nos involucremos. Tiene que haber un deseo, tiene que haber una decisión, tiene que haber disciplina de nuestra parte. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Juan está mencionando la verdadera marca del carácter cristiano. ¿Cuál es? Obediencia. La obediencia es esa seguridad de nuestra relación con Dios. Está marcada por un deseo de querer hacer su voluntad. Somos llamados a guardar sus mandamientos, el obedecer las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo como Él las dejó. El guardar su palabra no es solamente obediencia con lo que está escrito, sino también un deseo de hacer lo que le agrada a Él. El andar como Él anduvo se refiere a vivir como vivió nuestro Señor Jesucristo. No es una vida que podamos vivir en nuestras propias fuerzas. Esa vida solamente es posible a través del poder del Espíritu Santo en nosotros. Nuestra responsabilidad es darle nuestra vida a Él sin reservas y permitirle que Él viva su vida por medio de nosotros. Eso es que ese carácter de Cristo se ha formado en nosotros. Si Dios lo permite, vamos a seguir estudiando acerca de ese carácter del cristiano, ese carácter del creyente, el carácter de Cristo formado en nosotros. Me dio gusto estar con ustedes, poder compartir esta pequeña enseñanza de las Escrituras, de la palabra, y si Dios lo permite, bueno, estaremos en una siguiente enseñanza. Muchas gracias. Cuídense mucho y que Dios les bendiga.